¿Pudo haber pecado Jesús? Contestemos esta pregunta con varios conceptos teológicos. La ortodoxia cristiana enseña que Jesús es una persona que posee dos naturalezas, una verdaderamente divina y otra verdaderamente humana. Estas dos naturalezas son distinguibles, pero nunca separables en la persona de Jesucristo. Esto fue denotado en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Entender correctamente la doctrina de las tentaciones de Jesús es fundamental para comprender la doctrina de la unión hipostática. Ahora bien, esto dio paso a dos importantes preguntas. La primera, ¿era esa tentación real? Y la segunda, si la tentación era real, ¿daba esta paso la posibilidad para que Jesús hubiese pecado? De aquí surgen dos conceptos teológicos necesarios de entender, la tentabilidad y la impecabilidad. La tentabilidad es la presentación de un estímulo al deseo de concupiscencia interna de una persona, lo que lo lleva a pecar. La impecabilidad es la imposibilidad de ceder a un estímulo que conduzca a pecar, a hacer siempre lo bueno. Estos conceptos se ven expresados en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4 verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. En adición, la Escritura afirma que Jesús fue tentado y que esas tentaciones fueron auténticas. En Lucas capítulo 4 verso 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Finalmente debemos afirmar conforme a la palabra de Dios, que Él no puede ser tentado por el mal. Esto se encuentra en Santiago, capítulo 1 verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. La unión hipostática enseña que Cristo es una persona que tiene una sola mente, un solo deseo, y un solo grupo de emociones. La naturaleza humana en Jesús ciertamente no fue separada de su naturaleza divina, por ende, Jesús actuó como una unidad y él no pudo desear el pecado como humano y al mismo tiempo rechazarlo como Dios. Entonces se puede deducir que, aunque un estímulo esté presente ante Jesús, él no posee una concupiscencia o un deseo que le lleve a pecar. Si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido independiente de su naturaleza divina, habría sido una naturaleza semejante a la que Adán poseía, y por lo tanto capaz de pecar. Pero como la naturaleza humana de Jesús nunca es independiente de su naturaleza divina, era imposible que Jesús pecara, es decir, no había nada en Jesús más que una pureza perfecta y una disposición para hacer la voluntad del Padre, conforme a lo que dice Juan capítulo 6 verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por otro lado, algunos teólogos liberales asumen que la tentación real admite la posibilidad de sucumbir ante ella. Pero la posición ortodoxa entiende que él no tenía una naturaleza pecaminosa o concupiscencia que le llevase a pecar. Una pregunta lógica surge a través de todo es, si Jesús no podía pecar, ¿cómo podía ser verdaderamente humano? Pero esta pregunta presupone un grave error. Primeramente, la tentabilidad no implica la susceptibilidad. Segundo, el pecado no es absolutamente esencial para la humanidad, de lo contrario dejaríamos de ser humanos. Cuando seamos glorificados en un estado glorificado, el ser humano no es capaz de pecar. Simplemente las tentaciones de Jesús nunca incluyeron un impulso interno en sí mismo a desobedecer al Padre, sino que su naturaleza siempre lo llevaba a hacer la voluntad del que le envió. Dios le bendiga y Sol y Deo Gloria.